corazón venir a tener un momento de cercanía contigo, Dios mío. Pero también reconocemos que tanto el mundo como la carne, como el enemigo, Señor, hará todo lo posible por distraernos en esta mañana y que no prestemos atención a tu palabra y que esa palabra no se siembre realmente en nuestra mente, en nuestras almas, Señor, para que seamos infructuosos. Eso es lo que el mundo desea, lo que el enemigo desea, Señor. Pero te rogamos en esta hora que por medio de tu Santo Espíritu, Dios mío, tú nos hagas, Señor, concentrarnos, meditar en la verdad de tu palabra y que impacte nuestra vida, Dios mío. Quita todo estorbo, quita, Señor, toda distracción de nuestra alma y que tu palabra sea predicada con poder en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Busquen en sus Biblias, por favor, Juan capítulo 13. A ver. Habíamos quedado el año pasado, para los que recuerdan, habíamos quedado luego de que Jesús lavara los pies de sus discípulos. Fue una enseñanza bastante impactante ver al Señor Jesús haciendo lo más humillante que un ser humano podría hacer, que era lavarle los pies a otro. Y Jesús lo hizo para darnos un ejemplo. Eso lo vimos el año pasado. Y justo en ese mismo contexto vamos hoy a arrancar a partir del versículo 21, para hablar acerca de otro acontecimiento que ocurrió esa misma noche. Las cosas están conectadas. Yo quiero que usted recuerde que, si usted estuvo en esa prédica, lo que ocurrió. Jesús se levantó de donde estaba, se ciñó su ropa y se puso a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Pies que estaban muy cochinos, probablemente olían mal. Juan capítulo 13, desde el versículo 21 en adelante, vamos a estar hoy. Pero antes de eso ocurrieron ciertas cosas, como decía. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Esa fue quizá la enseñanza más impactante que hasta ese momento los discípulos habían visto. Ellos habían visto a Jesús sanar ciegos, habían visto a Jesús levantar paralíticos, resucitar muertos. Pero Jesús ahora no hizo un milagro, sino que hizo una acción de suprema humildad. Ellos todos reconocían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, la persona más digna del mundo. Sin embargo, se atrevió a lavarle los pies a cada uno de ellos. Eso fue impactante. Yo creo que si en ese momento ellos tenían razones para admirar a Jesús, a partir de ese momento aumentaron el doble, el triple. De verdad ellos entendieron que Jesús no era cualquier persona, mucho menos una persona egocéntrica quizá y que no fuera capaz de tocarlos. Le lavó los pies. Eso fue algo impactante. Pero lo más impactante que yo puedo ver, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, es que entre las 12 personas que estaban ahí con Jesús, los 12 apóstoles, había una persona que tenía el corazón tan duro y tenía una mente tan depravada que eso no lo conmovió en lo más mínimo. Dice el versículo 10 y el 11 que en esa ocasión estudiamos, cuando Jesús le lavó los pies, Jesús le dijo lo siguiente. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. No sé si a usted le impacta esto, pero dentro de ese grupo de personas que estaba con Jesús, incluso que Jesús le lavó los pies, había una persona que estaba llena de odio, llena de avaricia, llena de sentimientos malvados, y que no podía esperar para levantarse y entregar a su maestro. Ese era Judas. Imagínese la escena. Usted odia a una persona, le cae muy mal, pero de repente usted se encuentra en un aprieto muy grande en su vida, y resulta que la persona que usted menos esperaba que le ayudara y le resolviera ese aprieto muy grande, era esa persona que usted odiaba. Probablemente, quizá usted no es que lo va a amar demasiado, pero probablemente su concepto y su forma de pensar acerca de él
se viene impactada, ¿no? Una persona que usted la odia, pero de repente esa persona se baja, qué sé yo, le cambia la llanta de su carro, no le cobra nada y se va. O quizá usted tuvo un accidente y esa persona lo rescata y lo lleva al hospital y no le cobra nada, simplemente lo hace por querer hacerle un bien a usted y usted lo odia. Probablemente su corazón se conmovería y usted diría, bueno, quizá debería replantearme lo que siento por esa persona, ¿sí o no? Pero Judas no lo hizo. Judas ya había vendido a su Señor, ya había negociado con los fariseos el precio por entregarlo, 30 monedas de plata, ya lo había vendido, ya le había dicho, yo, tranquilo que yo les voy a entregar a Jesús. Luego Jesús viene y le lava los pies. Y esa persona tuvo tiempo de arrepentirse. Esa persona tuvo tiempo de quizá mirar a Jesús con otros ojos y decir, wow, yo de verdad no debería entregar a Jesús. Pero no. Judas tenía un corazón tan duro que no le conmovió en lo más mínimo entregar a Jesús. Y ese es el título de esta mañana. Los que traicionan a Jesús. Para los que anotan, anota allí. A partir del versículo 21 vamos a tratar este tema. Los que traicionan a Jesús. Versículo 21, lea conmigo. Habiendo dicho Jesús esto, recuerden lo que Jesús había enseñado a sus discípulos después de lavarle los pies, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, estaba pegadito a Jesús. A este discípulo, hizo seña a Simón, que quizás estaba del otro lado de la mesa. Simón le dijo, pregúntale. Fíjense cómo dice. Para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Jesús dijo, alguien lo va a traicionar. Los discípulos quedaron perplejos, no sabían a quién se refería. Y empezó la curiosidad. Versículo 25. Él entonces, o sea, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, si alguien te va a traicionar, dinos ahora mismo. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Quiero que usted recuerde, el versículo 21 que acabamos de leer, dice que Jesús se conmovió. Luego de haber hecho lo que Jesús hizo, le lavó los pies, les enseñó unas verdades interesantísimas y muy profundas, Jesús se conmueve. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús se conmovió? Bueno, Jesús se conmovió al darse cuenta lo duro del corazón de Judas, que a pesar de todo no se arrepintió. ¿Y por qué sé esto? Porque luego dice, se conmovió y luego dijo, alguien me va a traicionar de ustedes. Jesús se conmovió al contemplar la maldad que había en Judas tan grande, que ni siquiera que Jesús le lavara los pies y que le prometiera la vida eterna lo doblegó. Él estaba decidido a entregar a Jesús. Sabiendo quién era Jesús, sabiendo incluso lo que implicaba entregar a Jesús. Recuerden que él era un judío que había estado por 3 años caminando con Jesús y muchas de las enseñanzas que Jesús dio, él las escuchó. Él escuchó hablar acerca del cielo, él escuchó acerca de la vida eterna, él escuchó hablar acerca del infierno mismo y de las consecuencias que había por no seguir al Mesías. Pero eso no fue suficiente para parar a Judas. Él vendió a Jesús. Piensen eso por un momento. Y muchos dirán, no, pero es que Judas de verdad que era una persona mala, perversa. Pero pregúntese por un momento, ¿cuántas veces nosotros sabemos también esas cosas y aún así traicionamos a Jesús? ¿Sí o no? Nosotros sabemos acerca del cielo, del infierno, del pecado, del arrepentimiento y aún así cometemos pecados. Y muchas veces lo hacemos conscientemente. Yo quiero que usted se mire en el espejo de Judas y usted se dé cuenta de que sí es cierto que Judas era una persona tremendamente perversa, pero no era el único.
2000 años después, aunque nadie ahorita se atreve a ponerle el nombre de Judas a su hijo, hay muchos Judas por ahí. Y mire el pecado tan grande que Judas tenía, que en Lucas capítulo 22, quiero que lo leamos rápidamente, Lucas 22, del 1 al 6, Lucas 22, del 1 al 6 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua. Eso fue antes de que Jesús le lavara los pies, eso fue antes de lo que estamos leyendo ahora. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Lo que Judas hizo no comenzó simplemente como un gran pecado. Judas entregó a Jesús, como que de repente se le ocurrió en ese momento entregar a Jesús. No, era algo que él ya tenía tiempo planeando. Él quería entregar a Jesús, y eso nos lleva a la pregunta: ¿por qué Judas hizo eso? Jesús acaba de revelar que lo iba a traicionar, y yo creo que eso fue una especie de oportunidad que Jesús le dio, una última oportunidad, algo así como que: Judas, yo sé lo que tú estás haciendo. Porque muchas veces nos pasa a nosotros, no sé a usted, pero a mí sí me pasa muchas veces, que como mi pecado, lo mal que yo hago, nadie lo vio, yo pienso que, bueno, no tengo que arrepentirme. No molesté a nadie, nadie lo vio. Pero lo cierto es que sí lo vio alguien. ¿Quién? Dios lo vio. Entonces Jesús le estaba recordando a Judas que él sí lo vio. Judas, cuando tú fuiste a venderme y acordaste el precio, yo ya te había visto. Yo lo sé, Judas. Y eso lo sabemos porque en el versículo 27, más adelante del capítulo 13 de Juan, después de que Jesús le dio el bocado, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El primer punto, Jesús revela el traidor. Todos quedaron impactados, los discípulos. Yo creo que si en este momento yo soltara una bomba como la que Jesús soltó, probablemente todos quedaremos impactados. Jesús le dijo a los discípulos: entre ustedes hay alguien tan malo, tan perverso, que me va a vender, me va a traicionar. Los discípulos quedaron impactados y con curiosidad querían saber quién era. Yo me imagino que los discípulos querían saber quién era para ver si no soy yo, me alivio. Bueno, por lo menos no soy yo. Pero Jesús le responde a Juan, que era el que estaba pegadito a él, y parece ser que le respondió de forma tan calladita que los demás discípulos no se enteraron. ¿Por qué lo sé? Versículo 28. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo eso. Juan le preguntó: ¿quién te va a traicionar? Mira, el que yo le dé el pan, ese es. Y le dio el pan. Los demás discípulos no escucharon, no entendieron. Satanás entró en Judas, Judas se paró y se fue. Versículo 29. Versículo 28, perdón. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. La escena era la siguiente: Jesús revela: alguien me va a traicionar, y parece ser que el único que supo quién era Juan, el que estaba pegadito a Jesús. Los demás discípulos quedaron totalmente desconcertados. ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Seremos nosotros? ¿Quién será? Todos quedaron totalmente impactados. No sabemos quién es el que nos va a traicionar. Jesús luego le da el bocado a Judas. Judas se para y se va a traicionar a Jesús, y los demás discípulos quedaron todavía con la duda: ¿seré yo? ¿Quién será? Y esto a mí me lleva a una interesante reflexión, y es que si bien es cierto Jesús sabía quién lo iba a vender, o quién ya lo había vendido, aún así tú y yo podemos traicionarlo. Jesús no le dijo: miren todos, es Judas,
relájense, tranquilos, ustedes no son. No, Jesús los dejó con la inquietud para que ellos mantuvieran la guardia arriba. ¿Seré yo? Y empiezan a examinar su corazón. Yo quiero que tú te preguntes en esta mañana, ¿seré yo el que voy a traicionar a Jesús? Y es interesante porque al poco rato, hubo otro que también traicionó a Jesús, además de Judas. Fue Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo traicionó. Y yo creo que quizá por eso Jesús no le dijo abiertamente que era Judas el traidor, sino que lo dejó a todos a la expectativa. Y yo quiero que nosotros nos preguntemos hoy, ¿seré yo? Quizá no hoy, quizá no mañana, quizá pasado mañana. Tú puedes ser uno de los que traiciona a Jesús. Así que el llamado esta mañana es a que nos mantengamos apercibidos. Luego de eso, el Evangelio de Mateo narra que después de que salieron de ahí se fueron a orar. Jesús con los 11 discípulos, mientras Judas estaba haciendo todos los preparativos para capturarlo. Jesús se fue con los 11 discípulos al huerto de Getsemaní y se puso a orar. Y él se llevó a los discípulos, entre ellos cogió a 3 de los que eran más cercanos a Jesús, que era Juan, Jacobo y Pedro. Dejó a los otros, serían 8, a los otros 8 los dejó y se llevó a los 3 más cercanos, más adelante, y él se fue a orar solo. Pero él les dejó la tarea de orar. Velen conmigo, oren. Pero cuando Jesús volvió de orar, que oró probablemente 1 hora, 2 horas, cuando regresó, estaban durmiendo. ¿Ya vieron? Jesús no le dijo que era Judas el único traidor para que ellos se apercibieran, pero lamentablemente no lo hicieron. Ellos se confiaron de que no iban a traicionar a Jesús y no oraron. Se quedaron dormidos. Luego la consecuencia de eso fue que Pedro negó a Jesús. Entonces el llamado de hoy, al ver estos textos, es que Judas no es el único potencial traidor que hay entre los cristianos. Hay muchos potenciales traidores. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, y estoy haciéndolo un poquito rápido porque estamos con el tiempo. Número 1, Jesús revela el traidor. Número 2, no sé si escucharon, Judas se endurece. Es el segundo punto. Y el tercer punto, para finalizar, tengamos cuidado de la apostasía. El pecado de Judas no fue simplemente vender a Jesús, fue que él apostató. Y una palabra un poquito muy cristiana, se los voy a traducir. Apostasía significa abandonar el camino. Judas cometió el pecado de apostasía porque él estaba dentro del camino, o sea, él estaba caminando con Jesús, él estaba siendo discipulado por Jesús, enseñado con Jesús. Incluso, si no lo sabían, llegó un momento donde Jesús lo envió a predicar y Judas predicó. Y dice la Biblia que también sanó enfermos y echó fuera demonios. O sea, Judas hizo todo lo que un cristiano hace. Sin embargo, él abandonó el camino. Llegó un momento en su vida donde él abandonó el camino, pero no empezó solamente con vender a Jesús. Empezó de a poco. El pecado de Judas estuvo envuelto en algo que se le conoce como la avaricia, porque él vendió a Jesús. Fue el dinero lo que lo motivó a traicionar a Jesús. Y el gran pecado de Judas de traicionar a Jesús empezó primero con la avaricia. Un capítulo anterior, en Juan capítulo 12, versículo del 4 al 6, si recuerdan cuando predicamos acerca de eso, que una mujer le quebró un frasco de perfume muy fino y muy caro a los pies de Cristo. Y Judas se alertó y dijo, wow, pero ese era muy caro. Ese dinero lo pudimos usar para ayudar a los pobres. Pero luego Juan añade, pero no lo decía porque le importaran los pobres, porque quería cogerse el billete. Entonces, antes de traicionar a Jesús, ya Judas poco a poco estaba siendo dominado por el pecado de la avaricia. Él sustraía dinero de la bolsa de los discípulos. Él robaba. Él amaba el dinero. Entonces, el pecado de la apostasía no empezó
simplemente negando a Jesús y vendiéndolo, sino que empezó con pequeños pecaditos, cogiendo una monedita acá, cogiendo otra monedita acá, y finalmente vendiendo a su maestro. El amor al mundo y sus placeres es el principio del camino a la apostasía. No sé si recuerdan, también el año pasado predicamos en una ocasión para un bautizo, si no me equivoco, acerca de las semillas, la parábola del sembrador, perdón, y que habían varias semillas. ¿Sí recuerdan? Una de las semillas cayó entre los espinos, y Jesús explicaba que esa semilla es aquel que recibe el evangelio, la palabra, con alegría, pero los placeres y los afanes del mundo, el dinero, ahogan la semilla de su corazón. Si bien es cierto, Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, eso empezó primero vendiéndolo por un par de monedas que robaba. El amor al dinero es la raíz de todos los males, enseña la palabra del Señor. Muchas personas hoy en día abandonan la fe detrás de un mejor trabajo. Abandonan la fe porque es que no me da tiempo, porque tengo que trabajar. No me da tiempo y voy atrás de más dinero. Yo quiero que usted me diga, sinceramente, hermano, ¿hasta cuándo es suficiente para usted el dinero? En una ocasión entrevistaron a John Rockefeller, que fue conocido como el primer multibillonario del mundo, y le preguntaron en una ocasión que cuánto dinero él quería tener. ¿Hasta cuándo él diría, ya es suficiente, ya tengo suficiente? Y él respondió, siempre un poco más. O sea, él no dijo una cifra, él dijo un poco más. Y es que el amor al dinero no se sacia. Hay personas que tienen un poquito de dinero hoy y viven con esa cantidad de dinero cómodamente, pero le ofrecen un poquito más. Y tiene un poquito más y uno diría, no, seguramente ahora está ahorrando más, está siendo más generoso, está ayudando a su familia. No, ahora compra cosas más caras. Y solo le alcanza para vivir él. Luego se da cuenta de que necesita más dinero. Busca otro trabajo, hace otro emprendimiento, hace otra inversión y empieza a generar más dinero. Y uno diría, bueno, seguramente ahora va a ser más generoso, va a ayudar más a su familia y va a ser más, va a colaborar más en la iglesia. No, ahora se compra cosas más caras y el dinero no le alcanza. Y nuevamente así va, y así va, y así va. Y es que el amor al dinero no tiene fin. Ninguna persona que ame al dinero se va a sentir satisfecha en algún momento. Y tarde o temprano es perseguir el dinero va a hacer que abandones a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Vamos persiguiendo el dinero. Judas iba persiguiendo el dinero y llegó un momento donde su corazón se volvió tan duro que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. A la persona más valiosa del mundo la regalaste por 30 monedas de plata. Y así muchas personas que venden a su Señor, venden en su cristianismo, venden su fe por un par de monedas más. Yo creo que veamos dentro de nuestro corazón y nos preguntemos, ¿estoy recorriendo el camino de Judas? ¿Estoy recorriendo los pasos de Judas? Y esto se los cuento como una persona que ha pasado muchas necesidades. No es un secreto para nadie, nosotros venimos de Venezuela. En el año 2017 en Venezuela hubo una tremenda escasez de comida y yo la viví. Mi esposa también la vivió, Carlos también la vivió. Y muchos venezolanos la vivimos. Nosotros vivíamos con tan poco que ustedes de verdad, si ustedes hubiesen pasado por eso, hermano, no sé si alguno lo ha pasado en su infancia, pero si ustedes hubiesen pasado por eso, se hubiesen desesperado mucho. Y nosotros hemos pasado por eso, hermano. Pero Dios proveyó y estamos vivos. Lo que quiero decir es que a pesar de que teníamos muy poco y que teníamos muy pocos recursos y éramos muy miserables económicamente, no morimos. Dios nos cuidó. Amén, amén, amén. Migramos, nos tocó migrar porque de verdad que mantener ese estilo de vida no es muy recomendable. El que quiera perder unos kilos extra puede ir a esas travesías por allá. Entonces, migramos. Yo empecé a trabajar en un taller y no ganaba lo que gano ahora, ganaba
por trabajo. Ganaba, a veces había días que se ganaba bien, había días que me iba con $5 a la casa, había días que me iba con nada, pero no morí. Sobreviví. Podía vivir. O sea, lo que quiero decir es que podía vivir, aunque vivía mejor que en Venezuela. Aumenté un poquito mi estándar de vida, mis ingresos aumentaron un poco. Aún así no estaba tan bien económicamente, pero sobreviví. Luego el Señor me dio la bendición de venir a trabajar aquí con mi hermano Hilario y ahora gano mucho mejor. Mi esposa en un momento también tenía trabajo y wow, vacancísimo, vivíamos bien porque los dos costeábamos todos. Mi esposa quedó embarazada, ya no tuvo más trabajo. Aumentó el gasto porque tenemos un niño. Mi esposa perdió el trabajo y ahora quedó solo mi sueldo. Pero déjenme contarles algo. No morí. Sobreviví. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que esa cuestión de querer buscar más dinero es algo mental. Porque de verdad tú puedes vivir con muy poco, si te sabes administrar. Pero nos metemos a veces a la cabeza que necesitamos más y vamos persiguiendo el dinero y nos volvemos insaciables. Y el amor al dinero corroe nuestra alma y nuestro espíritu y llega un momento donde vendemos a nuestro Señor por 3 moneditas de plata. Piénselo por un momento. Quizá el estilo de vida que nosotros tenemos actualmente es un estilo muy bueno, bacán, chévere. Pero muchas veces queremos más. Queremos más. No estoy diciendo con esto, hermanos, que no está bien que usted emprenda. No estoy diciendo con esto que no está bien que usted consiga un mejor trabajo. No estoy diciendo con esto eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nuestro corazón va detrás de las riquezas que dejamos de lado a Cristo. Quizá por ser un cristiano fiel, por congregarme, por estudiar la palabra y quizá por no coger horas extras, no consiga los ingresos que conseguiría si lo hiciera. Pero ¿qué vale más? Pregúntate, ¿qué vale más para ti, Cristo o el dinero? Y créeme, si John Rockefeller dijo que hacía falta un poquito más, a ti también te va a faltar. Nunca te vas a saciar, porque el dinero no sacia. Porque Dios nos creó con una necesidad interna que es infinita, que solamente un Dios infinito puede llenar. Créeme, si tú quieres llenar el corazón tuyo que tiene una necesidad infinita de Dios, con dinero vas a necesitar dinero infinito. Vas a necesitar salud infinita, vas a necesitar tus vicios de manera infinita. Por eso es que solo Dios puede llenar nuestro corazón y Judas no lo entendió. Judas dejó al autor de la vida por vivir una vida con dinero. Lamentablemente no le duró mucho. Más adelante veremos que luego de que crucificaron a Jesús, el dinero no satisfizo su necesidad y se ahorcó. Ese es el final, lamentablemente, de los que andan persiguiendo las cosas de este mundo y no al Dios eterno. Quizás no es que se ahorquen, quizás no es que se suiciden, pero a la final, ¿de qué vale ganar el mundo si pierdo mi alma?, dice la palabra del Señor. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Detrás del dinero, detrás de las comodidades, abandonó a la persona que le había prometido el cielo y la eternidad. Preguntémonos hoy en día, ¿somos nosotros también aquellos que recorren el camino de Judas y que por 3 moneditas abandonamos a nuestro Señor? Quizá no vendas a tu Señor dejando de congregarte hoy. Ya no vuelvo más para la iglesia nunca más. Traicioné a Jesús. No, pero muchas veces, no, pero es que no tengo ganas de ir hoy. Es que me quedé dormido tarde viendo la serie y no tengo ganas de ir a la iglesia. Esos pequeños moneditas que vamos extrayendo de la bolsa de Cristo finalmente nos llevarán a abandonar a nuestro Señor. Y eso nos lleva a reflexionar acerca de 3 cosas que quiero que ustedes reflexionen esta mañana. Este mensaje es bastante reflexivo, no lo hice tan profundo en el texto, sino que es reflexivo porque a mí me impactó realmente ver a una persona como Judas vender a Jesús. Pero me vi reflejado en ese espejo y dije, yo también lo he hecho. Señales que muestran a un corazón que se está volviendo apóstata. Número 1. Demasiado valor a lo material y al futuro y al porvenir.
Estamos preocupados por tener ahorita la ropa de mejor marca, el carro más nuevo del año, el teléfono más caro. Estamos preocupados de eso, afanados. Ayer yo me reía porque yo decía, wow, William es una persona que espero, supongo yo que gana más o menos bien, y él ayer con su teléfono roto, así como que mi Samsung. Y se sorprendió que Dori tenía un iPhone, y yo le dije, no, todavía lo estamos pagando, no es que lo pudimos comprar chinchi, lo sacamos a crédito. Así que no es que tenemos más plata que William. Pero de verdad, hermano, a veces el consumismo, o sea, el deseo de tener más cosas es una señal de un corazón que se está volviendo apóstata. Afanados por tener más, pensando en el hoy, tener ahora y en el futuro. No, ¿qué pasará mañana? Y si el dólar cae, y si la economía estalla, tengo que guardar mis ahorros, tengo que invertir en criptomonedas, preocupados por el mañana. Afanados. Tú no sabes si mañana te mueres. ¿Por qué estamos tan afanados por el futuro? Y muchos dirán, no, pero es una palabra muy cristiana que se usa. No, pero hay que ser buen administrador de las cosas de Dios. Tienes que ahorrar para el futuro. Pero es que a veces ese ahorrar para el futuro se vuelve una obsesión y una inseguridad y una falta de fe en la provisión de Dios. Estamos guardando, preparándonos para el futuro, no para los estudios de mi hijo, imagínate que yo me ponga a ahorrar ahorita para la Universidad de Josué. Bueno, así hacen los gringos. Los gringos desde pequeñitos ya empiezan a meter una cuenta para la universidad del bebé, porque ellos piensan que no van a tener dinero en el futuro para costearla. Y muchos cristianos hoy en día tienen esa mentalidad. Yo no sé si mañana tendré para comer, yo no sé si para pasado mañana, yo no sé si no voy a tener trabajo mañana, mejor me preocupo y empiezo desde ahora a preocuparme. Y eso es falta de fe en la provisión de Dios. Demasiado valor en lo material y en lo futuro. Primera de Timoteo 6:8 dice lo siguiente. Lea conmigo, Primera de Timoteo 6:8, para que vea que no es que yo desde mi punto de vista estoy diciendo, no, la palabra lo enseña. Dice, Primera de Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene sustento y abrigo hoy? Esté contento con eso, deje el afán, deje de preocuparse por el mañana, deje de ser como Judas. Judas estaba preocupado, no, que Jesús ha dicho que todos estos días me ha dicho que lo van a matar, yo me voy a quedar sin la bolsa donde coger plata, mejor lo vendo. Eso fue lo que pensó Judas. Judas estaba preocupado de su porvenir y por eso vendió a Jesús, porque Jesús había dicho que lo iban a matar. Y si lo van a matar, yo mejor me bajo el barco, lo vendo. Muchos cristianos hoy en día hacen eso, preocupados por el porvenir y no se dan cuenta que tienen abrigo y sustento. Ya tú tienes abrigo y sustento, dale gloria a Dios por eso. Dios no te va a dejar morir. Quizás pasen momentos donde tú no tengas lo que otra persona tiene, pero no te vas a morir de hambre. Dios te va a sustentar. Esto que yo estoy enseñando a través de la palabra el día de hoy no es muy popular. Créanme. Si el día de mañana nuestro hermano Hilario pone un flyer que diga un taller de emprendimiento y crecimiento económico cristiano. No, hombre, hermanos de otras iglesias vienen para acá, hermano. A ver el taller de crecimiento económico, porque todos quieren más. Yo quiero más plata. Si van a hablar de eso, yo voy. Pero imagínate que el hermano pusiera un flyer que diga taller para renunciar a la avaricia, ser más generoso y aprender a conformarse con poco. ¿Cuántos creen ustedes que vengan? Pero eso es lo que enseña la Biblia. Deje la avaricia, dejar de ser egoísta y ser generoso y aprender a conformarse con lo que Dios te ha dado el día de hoy. No, pero eso es conformista, hermano. La Biblia lo enseña, lo siento. La Biblia dice, alégrate con lo que Dios te ha dado hoy. Esas son las señales para un corazón que se aparta de Cristo. Número 2, poco o nada de interés en lo eterno. Orar, leer la palabra, comunión con la iglesia, incluso ofrendar para la iglesia. O sea, nada de interés para eso. Si un corazón, examínate, hermano, examinémonos. Si en mi vida tengo poco o nada de interés en lo espiritual,
tu corazón está empezando a transitar la apostasía. Llegará un momento donde estará tan duro que Jesús ahí lavándote los pies y tú ahí pendiente del teléfono. O sea, si en ese momento hubiese existido los teléfonos, seguramente Judas hubiese sido uno de esos. Jesús ahí lavándole con todo el amor del mundo los pies y él ahí en el teléfono viendo Instagram. Mira lo que publicó Juan, que tomándose una foto con... Y Jesús ahí enseñándole la gran lección de la vida, de la humildad, y él pendiente del teléfono. Poco o nada de interés en lo eterno. Personas que vienen a la congregación y no le prestan atención a lo que se enseña. O van a la casa de vida y se habló de un tema y para la siguiente semana tenemos que traer llena la lección para que podamos compartir entre todos y llegamos a la lección con la lección vacía. Estoy metiéndome en terreno escombroso. Pero esa es una señal de poco o nada de interés en lo espiritual. Si en toda la semana no te interesó para nada lo espiritual, ¿qué te hace pensar que el domingo sí te va a interesar? No te va a interesar. La palabra se predica, los textos se dicen, y la semana siguiente se pregunta, hermano, ¿de qué se habló la semana pasada? No me acuerdo. No le prestaste atención, poco o nada de interés en lo eterno. Esa es una señal de un corazón que está transitando la apostasía. Y por último, insensibilidad hacia su propio pecado. Piénsalo, hermanos. Dice la palabra del Señor, si alguno dice que no es pecador, miente. Es decir, que todos pecamos. Eso hay que aceptarlo. Pero cuando pecamos, tu corazón se sensibiliza y dice, wow, de verdad estuvo mal lo que hice. Indiferentemente de lo que haya sido. Pudo haber sido que le respondiste mal a tu esposa, que le pegaste a tus hijos de manera violenta, pudo haber sido que dijiste una mala palabrota en la calle cuando se te cruzó un motorizado. O sea, indiferentemente el pecado, tú te sientes mal por hacerlo. Pero sentirse mal es sentirse, no es como que, bueno, ya qué. No se puede llorar sobre la leche derramada, un dicho muy popular. Es como para alivianar la culpa, ¿no? Así como que, nada, al final que ya lo hice. No, hermano, siente dolor por tu pecado. Si tú no sientes nada de dolor por tu pecado, quiere decir que tu corazón poco a poco se está endureciendo como el de Judas. Llegará un momento donde vender a Jesús por 30 monedas de plata no te va a dar ni el mínimo remordimiento. No te vas a sentir mal cuando te acuestes sin haber leído la palabra, sin orar. Te acuestas normal y en paz me acostaré y así mismo dormiré, dice el texto. Algo así como que, a ver, no sé si ustedes cuando se acuestan se ponen a hacer la lista de todas las cosas que debieron haber hecho en el día. A ver, ¿comí? Sí, comí. ¿Fui al gimnasio? Bacán, sí fui. ¿Fui al trabajo? Chévere. ¿Dejé cerrada la puerta? Sí. ¿El gas? Está bien. ¿Las luces apagadas? Ok, bacán. ¿Le escribí a la persona que tenía que escribirle? Sí. ¿El negocio lo cerré? Ok. ¿Llamé a la persona que tenía que llamar? Sí, ya, voy a dormir. Y orar. Y leer la palabra. No está en tu checklist. Y así mismo no te genera el mínimo remordimiento. Y no crean que yo estoy hablando aquí desde un punto de vista de dureza. De verdad que el hermano Reinaldo debe ser una persona bien espiritual. No, hermano, a mí también me ha pasado. Yo he pasado días, semanas sin leer la palabra de Dios. Sin orar. Y llega un momento donde el Espíritu Santo te hace sentir mal por eso. Te dice, wow, o sea, estás siendo un religioso porque vas a la iglesia, levantas la mano, tocas la batería, pero no has leído la palabra. No has orado. No has tenido un momento de real comunión conmigo. Eres un religioso. Y me hace sentir mal. Y me arrepiento y vuelvo al camino. Pero si no te sientes mal para nada, o sea, de verdad no te hace ni cosquilla en tu corazón, ¿cómo has vivido tu semana? Ten cuidado. Es un corazón que está transitando en los caminos de Judas. Y poco a poco podrás traicionar a tu Señor. Esas son 3 cosas, 3 señales. Yo sé que hay más señales, pero yo quise resumirla en esas 3 para que nos examinemos a nosotros mismos. Y esto nos lleva a una conclusión, algo práctico para resolver ese problema. Yo sé que muchos se habrán sentido identificados con esos 3 puntos. Y yo quiero llevarte a la gracia de Cristo para recordarte que todavía no has muerto, todavía Cristo no te ha llevado con Él, todavía estás a tiempo de levantarte. Dice la palabra del Señor, cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, dice que fue a llorar amargamente y se arrepintió por lo que hizo.
Es necesario pasar por el amargo arrepentimiento, pero créame que el arrepentimiento que produce Dios, como dice 2 Corintios 10:7, el arrepentimiento que produce Dios da vida. Si tú te arrepientes hoy por tu mal proceder con el Señor, realmente te condueles dentro de ti y quieres cambiar, te traigo la gracia de Cristo para recordarte que Él te puede levantar. Él levantó a Lázaro, Él levantó a Pedro después de que lo negó y Él te puede levantar a ti. Amén. 3 cositas que quiero que hoy medites, si tienes para anotar, anótalas. Para que tú empieces a practicarlas desde hoy, para que te restaures al camino de la fe y del amor y de la verdadera comunión con Cristo. Primero, velad. Velad y orad. Como les decía hace un momento, el Evangelio de Mateo capítulo 26 narra que luego de ese acontecimiento se fueron a orar. Los discípulos no oraron. No velaron con Jesús, se quedaron dormidos. No estoy diciendo con esto de que no duerme en la noche y que sea un sonámbulo, no. Lo que estoy diciendo es que tiene que estar apercibido. En ese momento, era un momento donde la prueba iba a venir y Jesús se los dijo, ustedes van a ser tentados en este momento, tienen que orar. Si yo te dijera que el ladrón va a entrar mañana a tu casa, ¿tú dormirías? O sea, si yo te dijera, mañana alguien va a entrar a tu casa y te va a robar, te va a secuestrar, te va a dejar, pero chiro, ¿tú dormirías? Yo mínimo estoy con el palo de escoba ahí en la puerta, ahí, pendiente. Cuando entre ese mal le mete un palazo. Bueno, Jesús le dijo a los discípulos, mire, ustedes van a ser tentados, necesitan velar, pero no lo hicieron. Y cuando cogieron a Jesús, dice la palabra que todos se fueron corriendo y lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque no velaron. Ellos fallaron en estar pendientes de su vida espiritual. Cuando yo digo velar y orar, es que tú estés pendiente de tu vida espiritual. Tengo un termómetro. Tengo un diario, no sé, anota una lista así en la puerta de tu habitación, un checklist donde tú puedas rayar el día. Hoy tuve por lo menos un momento de comunión con Cristo. Dile sí. Si no lo hiciste, todavía estás a tiempo porque no te has dormido. Hazlo en ese momento. Estad pendiente de tu vida espiritual. Cuando me refiero a estar pendiente de tu vida espiritual, ora, lee la palabra, medita acerca de tu corazón. Porque en el día pudieron haber pasado muchas cosas, medita en ellas. Hice un negocio con tal persona, ¿de verdad Dios estaría de acuerdo que hiciera eso? Le dije tal cosa a tal persona, ¿de verdad Dios estaría de acuerdo con eso o no estaría de acuerdo? ¿Cómo debo mejorarlo para mañana hacerlo? Medita en tu vida espiritual, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy siendo realmente un hijo de Dios? Vela y está pendiente de tu vida. No tengo que estar pendiente yo, no tiene que estar pendiente Hilario. No es que yo te tengo que escribir, hermano, ¿oraste hoy? No, tú tienes que estar pendiente tú de tu propia vida. Judas no lo estuvo y fracasó. Pedro no lo estuvo y fracasó. Los 11 discípulos no lo estuvieron en ese momento y fracasaron. No, todavía no en la administración, mijito. Ya empezó él a puntear ahí. Número 2. Debemos ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. Tú y yo, querido hermano, debemos ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. La Biblia nos compara a nosotros como ovejas. Somos ovejas del buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero ¿por qué la Biblia nos llama ovejas? Porque la oveja es un animal que depende totalmente de su amo. Si viene un lobo, ¿qué va a hacer la oveja? Nada, no puede hacer nada. Es vulnerable. Tú y yo somos vulnerables. Estamos en un mundo lleno de maldad que nos quiere perjudicar, nos quiere atrapar. Y tú y yo somos vulnerables. Debemos ser conscientes de ello. Un cristiano que no es consciente de su vulnerabilidad fácilmente se mete por caminos oscuros. Como lo hizo Judas. Judas sabía que él era amante del dinero. ¿Cuál fue el error de Judas? Meterse en el ministerio de administración de la iglesia. Si él era amante del dinero, él tenía que apartarse lo más posible de cosas que tengan que ver con dinero. Si tú eres débil con la avaricia, tienes que alejarte de cosas que te lleven a la avaricia. Si tú eres débil con la lujuria, debes alejarte de cosas que te lleven a la lujuria. Si tú eres débil con las peleas, con los pleitos, debes alejarte de personas que te lleven a pelear. Tú debes ser consciente de tu propia debilidad y alejarte de las cosas que te lleven a la debilidad. Como decía, Judas era avaro y él no quiso reconocerlo.
Incluso él hipócritamente se vestía como que quería ayudar a los pobres, ¿recuerdan? No, ese dinero era para los pobres, hipócritamente. Él tenía que reconocer su verdadera debilidad. Reconoce ahora tu debilidad para que puedas luchar por ella, con ella. Cada uno tiene una. Quizás la paciencia, quizás son las malas palabras, quizás es la lujuria, quizás es la avaricia, la envidia, el chisme. O sea, hay tantas debilidades que nosotros podemos tener cada uno de nosotros. Concéntrate en ellas y lucha con ellas. Reconoce tu vulnerabilidad. Y número 3, busca fortaleza en Jesús. ¿Por qué finalizo con esto? Hermano, porque muchas veces los predicadores cometen el gran error de pararse aquí enfrente a darles lecciones de moral a las personas. No, tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer esto, y te dejan en eso, así. Tienes que dejar de hacer esto y tienes que hacer esto en cambio. Y las personas se van, salen de aquí a tratar de hacerlo en su propia fuerza. Y déjame decirte un secreto, vas a fracasar. Porque tú eres débil. Tú tienes que buscar fortaleza en Cristo. Si tienes un problema con la avaricia, no se trata de que intentes de dejar de buscar más dinero. No, se trata de que tú vayas a Cristo y le digas: Señor, tengo este problema, ayúdame. Ora, ayuna si es necesario, vela, pide consejo. ¿Qué tengo que hacer? Analiza las áreas de tu vida y deja que Cristo entre en ellas y las arregle, porque Cristo las puede hacer. Muchas personas hemos pasado por luchas interminables y muchas veces en nuestra propia fuerza, hermano, yo lo reconozco. Yo muchas veces he luchado con mi propio pecado, mi propia fuerza, y a veces lo logro por unos días, 3 días, 4 días, una semana. Yo digo: wow, estoy bien parado. Y vuelvo a caer. Y yo me doy cuenta que la razón por la que vuelvo a caer es porque no me acojo a la fuerza de Cristo, sino que lo hago con mi propia fuerza. Busca a Cristo, reconoce tu debilidad, humíllate, ora, pide: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, tengo este problema, Señor, ora por él fervientemente, una y otra vez, y déjame decirte que vas a ganar la batalla, porque te unes al equipo ganador, te unes a aquel que te va a coger de la mano y te va a llevar a vencer. Pero si en tu propia fuerza tratas de abandonar el pecado, vas a fracasar, porque tú no tienes la fuerza para vencer, Cristo la tiene. Por eso es tan importante los medios de gracia que Dios nos da: la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y reconozco que a mí también me cuesta hacerlo, yo sé que a usted también, cuando tiene una debilidad, usted ha cogido a otro hermano y le ha contado: hermano, tengo este problema? Pero la Biblia dice que cuando tengamos problemas de salud, por ejemplo, cuando tengamos problemas de pecado, dice que vayamos a los hermanos para que oren por nosotros, y la oración del justo puede mucho. Quizá la solución a tu problema sea simplemente confesárselo a alguien para que ore por ti. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Es terrible y lamentable lo que Judas hizo. Pero debemos tener cuidado de nosotros también hacer lo mismo. No seamos como Judas y no transitemos el camino de la apostasía, sino amemos a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Cierra sus ojos allí donde está. Señor Jesús, oh Padre, es tan conmovedor, Señor, ver esta historia de un hombre con un corazón tan duro y un alma tan oscura, Señor, que fue capaz de venderte, Señor, y de entregarte a la muerte por avaricia. Oh Señor, pero nuestro corazón no está tan lejos de eso, Señor. Muchas veces lo hemos hecho también, Padre. Y te pedimos perdón en esta hora por hacerlo, Señor. Y te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a levantarnos nuevamente, Señor. Así como tú levantaste a Pedro, así como tú levantaste a los muertos, así como tú levantaste a cada uno de los creyentes, Señor. Incluso al apóstol Pablo, Señor, quien era un asesino de cristianos, lo convertiste en el mayor predicador del Evangelio, Señor. Yo quiero que en esta mañana tú me levantes a mí también, Padre. Señor, si yo he sido apático a lo espiritual, Señor, a la lectura de la palabra, a la oración, oh Señor, a la meditación de tu verdad, Señor, a cambiar en mi vida el pecado que estoy practicando, Señor. Te pido que sensibilices mi corazón y que no permitas que se convierta en un corazón de piedra como el de Judas, Señor.
Sensibiliza nuestra alma, Señor, y que nuestro corazón sufra y llore por el pecado que hayamos cometido, Señor. Que te amemos tanto, Señor, que para nosotros ofenderte a ti,